La entrevista que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, concedió a Carlos Alsina en el programa Más de Uno de Onda Cero se ha convertido en uno de los momentos más recordados y comentados de la temporada. Este encuentro, que en un principio parecía ser una oportunidad para discutir temas de actualidad política y social de forma respetuosa y profesional, derivó rápidamente en una serie de intercambios cargados de tensión. A lo largo de la conversación, se sucedieron reproches y enfrentamientos verbales entre el periodista y el exmandatario, lo que transformó lo que podría haber sido una charla más relajada y cordial en uno de los momentos más incómodos y controvertidos que se han vivido en el programa. Antes de continuar, suscríbete si no te gusta Zapatero y crees que no hizo bien a España. El desencadenante de esta atmósfera tan cargada fue una acusación directa que Carlos Alsina lanzó a Zapatero, relacionada con unas supuestas declaraciones del expresidente en las que lo habría calificado de «cobarde», por no haberlo invitado a su programa durante la campaña electoral. Alsina, visiblemente molesto por lo que consideraba un ataque infundado y personal, no dudó en confrontar a Zapatero al respecto. «Me consta que usted se dedicó a hablar de mí como si fuera un trapo», le reprochó el periodista, mencionando que en sus comentarios públicos, Zapatero lo había tildado de «cobarde», acusándolo de no atreverse a entrevistarle. Para poner en contexto este enfrentamiento, Alsina recordó que, durante la campaña electoral, Zapatero había enviado a un embajador para reclamarle que no lo hubiera entrevistado en su programa, lo que, según Alsina, era una muestra de que el expresidente no entendía los criterios editoriales que guían el trabajo de los periodistas. «Yo le expliqué a su embajador que en este programa tenemos nuestros propios criterios, y que nuestro compromiso es con los candidatos a las Cortes, no con expresidentes del gobierno», replicó Alsina, dejando claro que su decisión de no invitar a Zapatero no tenía nada que ver con cuestiones personales, sino con un principio periodístico firme. El tono de la conversación comenzó a escalar rápidamente, ya que la acusación no solo fue tomada de manera inesperada por Zapatero, sino que también evidenció una diferencia de perspectivas entre los dos protagonistas. Mientras Alsina mantenía una actitud decidida y combativa, defendiendo su criterio profesional con vehemencia, Zapatero intentaba restar importancia a las acusaciones, buscando suavizar la situación. El expresidente trató de desactivar la tensión minimizando la gravedad de sus propias declaraciones, y sugirió que lo dicho sobre Alsina era más bien una broma o un comentario sin malicia. «Esas palabras, sin más, deben entenderse como una broma», dijo Zapatero, con la intención de restar peso a lo que él consideraba una simple salida de tono. Sin embargo, el intento de Zapatero de calmar las aguas no hizo más que intensificar la confrontación, ya que Alsina no parecía dispuesto a dejar pasar la acusación sin una respuesta más contundente. En lugar de retroceder, el periodista continuó cuestionando la actitud del expresidente, señalando que las palabras de Zapatero no solo lo habían menospreciado a él, sino que además afectaban la independencia y la credibilidad de los medios de comunicación en general. Alsina subrayó que, en su opinión, lo que se había percibido como una crítica hacia él, en realidad reflejaba un intento de control por parte de Zapatero sobre la cobertura mediática, un tema que, en su opinión, es delicado y preocupante en el contexto de una democracia. A medida que avanzaba la conversación, la atmósfera se volvía más densa. Zapatero, visiblemente incómodo y tratando de mantener la calma, se defendió argumentando que su intención nunca había sido atacar a Alsina personalmente. De hecho, aseguró que no había ninguna animosidad hacia él, pero admitió que sí le sorprendió la decisión del programa de no invitarlo durante la campaña electoral, algo que él consideraba un desaire injustificado, ya que otros medios de comunicación sí lo habían citado. «Me sorprendió mucho que no me invitaran, sobre todo porque todos los demás medios me convocaron», expresó, tratando de justificar que su presencia en los programas de entrevistas debía entenderse como una oportunidad para compartir su visión política y responder a las preguntas de los periodistas. A pesar de los esfuerzos de Zapatero por suavizar la situación y justificar su posición, la tensión no cesaba. Alsina no estaba dispuesto a ceder ante las explicaciones del expresidente y dejó claro que su decisión de no invitarlo a su programa durante la campaña electoral no estaba basada en consideraciones personales, sino en una cuestión profesional. «Entienda que no convocar no es un acto de cobardía, es una decisión basada en un criterio editorial», dijo con firmeza, insistiendo en que las decisiones de un periodista o de un medio de comunicación deben basarse en principios claros y no en intereses políticos o presiones externas. Las respuestas del expresidente, en las que insistió en que sus palabras podrían haber sido malinterpretadas, no lograron apaciguar los ánimos.
De hecho, la entrevista continuó siendo un campo de batalla verbal en el que ambos parecían empeñados en defender sus puntos de vista de manera tajante. Aunque Zapatero trató de mantener una postura digna y controlada, fue evidente que la entrevista se estaba alejando de cualquier tono de cordialidad o entendimiento. Cada vez más, las intervenciones de Alsina se volvían más incisivas, planteando cuestiones que incomodaban a Zapatero y dejando al expresidente con pocas opciones de defender su imagen sin caer en contradicciones o excusas. En resumen, lo que comenzó como una entrevista en la que se esperaba un análisis sereno de la situación política y mediática, terminó siendo un choque de posturas, valores y personalidades que marcará este programa como uno de los más tensos de la temporada. La confrontación entre Carlos Alsina y José Luis Rodríguez Zapatero dejó en evidencia las profundas diferencias entre el periodismo crítico y la política institucional, subrayando cómo las decisiones y las relaciones entre ambos mundos pueden dar lugar a momentos de gran tensión cuando se cruzan los límites del respeto profesional. Sin duda, este enfrentamiento pasará a la historia como uno de los episodios más incómodos y polémicos de la historia reciente de la radio española. La entrevista que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, concedió a Carlos Alsina en el programa Más de Uno de Onda Cero se ha convertido en uno de los momentos más recordados y comentados de la temporada. Este encuentro, que en un principio parecía ser una oportunidad para discutir temas de actualidad política y social de forma respetuosa y profesional, derivó rápidamente en una serie de intercambios cargados de tensión. A lo largo de la conversación, se sucedieron reproches y enfrentamientos verbales entre el periodista y el exmandatario, lo que transformó lo que podría haber sido una charla más relajada y cordial en uno de los momentos más incómodos y controvertidos que se han vivido. El desencadenante de esta atmósfera tan cargada fue una acusación directa que Carlos Alsina lanzó a Zapatero, relacionada con unas supuestas declaraciones del expresidente en las que lo habría calificado de «cobarde», por no haberlo invitado a su programa durante la campaña electoral. Alsina, visiblemente molesto por lo que consideraba un ataque infundado y personal, no dudó en confrontar a Zapatero al respecto. «Me consta que usted se dedicó a hablar de mí como si fuera un trapo», le reprochó el periodista, mencionando que en sus comentarios públicos, Zapatero lo había tildado de «cobarde», acusándolo de no atreverse a entrevistarle. Para poner en contexto este enfrentamiento, Alsina recordó que, durante la campaña electoral, Zapatero había enviado a un embajador para reclamarle que no lo hubiera entrevistado en su programa, lo que, según Alsina, era una muestra de que el expresidente no entendía los criterios editoriales que guían el trabajo de los periodistas. «Yo le expliqué a su embajador que en este programa tenemos nuestros propios criterios, y que nuestro compromiso es con los candidatos a las Cortes, no con expresidentes del gobierno», replicó Alsina, dejando claro que su decisión de no invitar a Zapatero no tenía nada que ver con cuestiones personales, sino con un principio periodístico firme. El tono de la conversación comenzó a escalar rápidamente, ya que la acusación no solo fue tomada de manera inesperada por Zapatero, sino que también evidenció una diferencia de perspectivas entre los dos protagonistas. Mientras Alsina mantenía una actitud decidida y combativa, defendiendo su criterio profesional con vehemencia, Zapatero intentaba restar importancia a las acusaciones, buscando suavizar la situación. El expresidente trató de desactivar la tensión minimizando la gravedad de sus propias declaraciones, y sugirió que lo dicho sobre Alsina era más bien una broma o un comentario sin malicia. «Esas palabras, sin más, deben entenderse como una broma», dijo Zapatero, con la intención de restar peso a lo que él consideraba una simple salida de tono. Sin embargo, el intento de Zapatero de calmar las aguas no hizo más que intensificar la confrontación, ya que Alsina no parecía dispuesto a dejar pasar la acusación sin una respuesta más contundente. En lugar de retroceder, el periodista continuó cuestionando la actitud del expresidente, señalando que las palabras de Zapatero no solo lo habían menospreciado a él, sino que además afectaban la independencia y la credibilidad de los medios de comunicación en general. Alsina subrayó que, en su opinión, lo que se había percibido como una crítica hacia él, en realidad reflejaba un intento de control por parte de Zapatero sobre la cobertura mediática, un tema que, en su opinión, es delicado y preocupante en el contexto de una democracia. A medida que avanzaba la conversación, la atmósfera se volvía más densa. Zapatero, visiblemente incómodo y tratando de mantener la calma, se defendió argumentando que su intención nunca había sido atacar a Alsina personalmente. De hecho, aseguró que no había ninguna animosidad hacia él,
pero admitió que sí le sorprendió la decisión del programa de no invitarlo durante la campaña electoral, algo que él consideraba un desaire injustificado, ya que otros medios de comunicación sí lo habían citado. Me sorprendió mucho que no me invitaran, sobre todo porque todos los demás medios me convocaron, expresó, tratando de justificar que su presencia en los programas de entrevistas debía entenderse como una oportunidad para compartir su visión política y responder a las preguntas de los periodistas. A pesar de los esfuerzos de Zapatero por suavizar la situación y justificar su posición, la tensión no cesaba. Alsina no estaba dispuesto a ceder ante las explicaciones del expresidente y dejó claro que su decisión de no invitarlo a su programa durante la campaña electoral no estaba basada en consideraciones personales, sino en una cuestión profesional. Entienda que no convocar no es un acto de cobardía, es una decisión basada en un criterio editorial, dijo con firmeza, insistiendo en que las decisiones de un periodista o de un medio de comunicación deben basarse en principios claros y no en intereses políticos o presiones externas. Las respuestas del expresidente, en las que insistió en que sus palabras podrían haber sido malinterpretadas, no lograron apaciguar los ánimos. De hecho, la entrevista continuó siendo un campo de batalla verbal en el que ambos parecían empeñados en defender sus puntos de vista de manera tajante. Aunque Zapatero trató de mantener una postura digna y controlada, fue evidente que la entrevista se estaba alejando de cualquier tono de cordialidad o entendimiento. Cada vez más, las intervenciones de Alsina se volvían más incisivas, planteando cuestiones que incomodaban a Zapatero y dejando al expresidente con pocas opciones de defender su imagen sin caer en contradicciones o excusas. En resumen, lo que comenzó como una entrevista en la que se esperaba un análisis sereno de la situación política y mediática, terminó siendo un choque de posturas, valores y personalidades que marcará este programa como uno de los más tensos de la temporada. La confrontación entre Carlos Alsina y José Luis Rodríguez Zapatero dejó en evidencia las profundas diferencias entre el periodismo crítico y la política institucional, subrayando cómo las decisiones y las relaciones entre ambos mundos pueden dar lugar a momentos de gran tensión cuando se cruzan los límites del respeto profesional. Sin duda, este enfrentamiento pasará a la historia como uno de los episodios más incómodos y polémicos de la historia reciente de la radio española. La tensión en el ambiente alcanzó su punto culminante cuando Alsina, conocido por su estilo incisivo y directo, insistió con vehemencia en que la relación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no debía estar basada en sumisión o acatamiento, sino en un diálogo abierto y constructivo fundamentado en los principios del periodismo. Esta afirmación, clara y rotunda, desencadenó una respuesta inmediata por parte de Zapatero, quien, visiblemente incómodo, trató de reafirmar su postura defendiendo su legado y justificando su gestión al frente del gobierno. En ese momento, la situación comenzó a tomar tintes más conflictivos, y las declaraciones de ambos se convirtieron en un claro enfrentamiento entre dos mundos aparentemente antagónicos, el del político, siempre preocupado por la imagen pública y la defensa de su legado, y el del periodista, cuyo trabajo radica precisamente en cuestionar, indagar, y cuando es necesario, desafiar las decisiones de aquellos que ejercen el poder. El tono de la conversación fue cambiando gradualmente. A pesar de los esfuerzos de Zapatero por mantener la calma y restar importancia a los incidentes previos, la actitud desafiante y las incisivas preguntas de Alsina no tardaron en marcar el rumbo de la entrevista. En varias ocasiones, el periodista interrumpió al expresidente, obligándolo a dar explicaciones más detalladas sobre temas sensibles, como la falta de entrevistas durante la campaña electoral, que había sido el detonante inicial del desencuentro. A medida que el diálogo se intensificaba, se hacía más evidente que lo que comenzó como una charla aparentemente cordial y profesional se estaba transformando en una confrontación directa entre dos figuras con visiones profundamente diferentes de su papel en la sociedad. El contraste entre el aplomo del político y la tenacidad del periodista fue tomando cada vez más relevancia conforme avanzaba la entrevista, acentuándose con cada intercambio verbal. José Luis Rodríguez Zapatero, quien había sido presidente del gobierno durante 2 mandatos, trataba de defender su legado y su visión política con una postura firme, aunque cargada de la serenidad que suele caracterizar a quienes ocupan altos cargos. Su objetivo era claro: salvaguardar la imagen de su gestión y justificar, ante la audiencia, las decisiones que tomara durante su mandato, convencido de que su legado era un punto clave en la historia reciente de España. Sin embargo, no lograba evitar las críticas punzantes que Alsina le dirigía, quien, sin titubear, mantenía una actitud decididamente desafiante, sin concesiones. Con cada pregunta, el periodista parecía desafiar la autoridad de Zapatero,
llevando la conversación hacia un terreno cada vez más incómodo para el expresidente. Lo que inicialmente parecía una charla moderada sobre un tema concreto, la falta de entrevistas durante la campaña electoral, pronto se fue transformando en un enfrentamiento de egos. La sensación de que ambas figuras se encontraban en un choque de voluntades, donde no solo se discutían cuestiones políticas, sino también personalidades e intereses contrapuestos, era cada vez más evidente. Zapatero, con la calma que caracteriza a los políticos acostumbrados a lidiar con situaciones de presión, intentaba suavizar las tensiones. Pero las preguntas incisivas y directas de Alsina no solo desnudaban las lagunas en la explicación del expresidente, sino que también revelaban, con cada intervención, una actitud desafiante que ponía en duda su capacidad para justificar ciertas decisiones tomadas en el pasado. En ningún momento el periodista parecía dispuesto a permitir que las respuestas del político quedaran sin una revisión crítica. Cada respuesta de Zapatero era recibida con una nueva pregunta, que lo obligaba a profundizar en sus argumentos o, lo que es más complicado aún, a defender lo que ya había dicho. Conforme avanzaba la entrevista, lo que comenzó como una discusión sobre un tema aparentemente menor, la falta de entrevistas en un contexto electoral, se fue transformando en un verdadero duelo verbal, casi épico, entre un periodista que no temía incomodar y un expresidente que, a pesar de su vasta experiencia política y de sus intentos por calmar los ánimos, no podía evitar sentirse acorralado. Cada palabra que Alsina dirigía hacia él se sentía como un nuevo reto que ponía en duda su capacidad para seguir defendiendo su postura. A lo largo de la conversación, la intensidad aumentó tanto que cada frase, cada réplica, parecía estar cargada con un peso emocional y político considerable, como si ambos estuvieran jugando una partida de ajedrez en la que, más que el resultado, lo que estaba en juego era la reputación de ambos. Los oyentes, que en un principio se habían preparado para una entrevista más relajada y diplomática, se encontraron rápidamente atrapados en una discusión que ya no parecía una simple conversación, sino una batalla verbal entre dos titanes, en la que no solo se discutían ideas, sino también principios, valores y, sobre todo, egos. El momento culminante de este intenso intercambio fue un episodio que sin duda marcaría un antes y un después en la historia del programa Más de Uno. Lo que parecía una simple charla política entre un periodista y un expresidente de un gobierno democrático se convirtió, ante los ojos de la audiencia, en un espectáculo cargado de tensión, donde las diferencias de criterio, de personalidad y de enfoque pasaron a primer plano, eclipsando cualquier tema o discusión política inicial. En lugar de una conversación apacible, lo que se vivió fue una lucha de voluntades en la que ambos contrincantes demostraron que su objetivo no era únicamente debatir, sino imponerse, hacer valer sus puntos de vista, y en muchos casos, demostrar quién llevaba las riendas del diálogo. Lo que comenzó como una conversación rutinaria sobre un desencuentro de agenda, en apariencia un asunto menor, se transformó en un claro ejemplo de cómo las diferencias de criterio y los egos pueden, en cuestión de minutos, transformar una charla profesional en una auténtica batalla verbal. El enfrentamiento entre Alsina y Zapatero no solo fue uno de los momentos más tensos y polémicos de la historia reciente del programa Más de Uno, sino que también sirvió como una muestra palpable de las complejidades inherentes a la interacción entre el periodismo y la política, dos mundos que, aunque interrelacionados, suelen estar marcados por intereses y perspectivas muy distintos. Este episodio no solo reflejó las dificultades de un periodista decidido a ejercer su rol de cuestionador, sino también las dificultades de un político con un legado que proteger a toda costa, dispuesto a defender su gestión con argumentos y respuestas que, al final, no lograron frenar el desafío constante de Alsina.